Hola chicos, buenas tardes. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que es la interpolación de Newton para un polinomio de grado 2. ¿Ok? Nos están diciendo que la función que queremos interpolar viene siendo f de x igual al logaritmo de x en el punto en que x vale igual a 2. Imagínate que tú no sabes que los datos que están abajo provienen de esta función. Imagínate que no lo sabes y te dan estos datos, donde x0 es igual a 1 y f de x0, vamos a ponerle aquí en otro color para que entiendas que este de aquí es f, ¿ok? Es f de x0 y este pues va a ser f de x1 y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Todos estos datos los vas a necesitar porque a ti te interesa en x igual a 2 es esta parte donde no se encuentra. En esta parte se encuentra el valor que tú deseas interpolar. Ok. Vamos a borrar esta parte para que entiendas qué vamos a hacer. Ok. Ya me adelanté y te coloqué el polinomio de grado 2, el que tenemos que utilizar para realizar la interpolación. Tiene la B0, tiene B1 que multiplica a esta diferencias de X, tiene la B2 que multiplica a esta diferencias de X, tanto esa como esta que está acá. En realidad, tú sabes quién es tu X1, X0, ¿verdad? Y también sabes quién es X porque te lo están pidiendo de nuevo en X igual a 2. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos a trabajar. Aquí las incógnitas más importantes que tenemos es B0, B1 y B2. En el apunte anterior te comenté, o más bien viste, que B0 viene siendo igual a f de x0. ¿De acuerdo? Y tú sabes que f de x0 es y0. En este caso, sería lo que es el 0 que se encuentra aquí, ¿no? Ese es f de x0. Entonces ya sabemos que b0 vale 0. Ya tengo esta que está aquí. Ahora, ¿cómo calculo b1? b1 viene siendo la siguiente fórmula, que era f de x1, x0, y que a su vez, lo voy a colocar en otro color, a su vez esto es igual a tener f de x1 menos f de x0 sobre sus extremos. Los extremos me refiero a los subíndices de las x. Entonces es x1 menos x0, ¿no? Los extremos. x1 menos x0. Y pues le empiezo a dar valores, ¿no? ¿Cuánto vale f de x1? Sabes que f de x1 es este valor que se encuentra aquí. Este es f de x1. Entonces, vamos dándole los valores. Entonces, b1, vamos a ponerle. b1 va a ser igual a tener f de x1, que viene siendo tu 1.386294 menos f de x0, que es el 0, sobre los valores de x, que es 4 menos 1, porque x1 vale 4 y x0 vale 1. Y si tú lo metes en tu calculadora, esta cosa te dará 0.462098. Ok, ya tienes el valor de B1. Nos hace falta obtener el valor de B2. Y B2 se define de la siguiente forma, su fórmula. Va a ser igual a tener f de x2, x1, x0. ¿Ok?
Y esto es equivalente a tener f de x2, x1 menos f de x1, x0 sobre los extremos. ¿Quiénes son los extremos? Pues x2 y x0. Entonces va a ser x2 menos x0. Ok, en este punto tú tienes este valor. Este valor de aquí fue tu B1, porque eso fue lo que tú calculaste aquí. Si te das cuenta, mira, en este punto. Pero no tienes este valor de acá, el f de x2, x1. Por lo tanto, lo tienes que sacar. Entonces, vamos a borrar esta parte para que no se vea tan horrible la pantalla. Y entonces vamos a utilizar otro color para sacar lo que es f de x2, x1. Entonces, vamos a subir esto un poquito. Y tenemos entonces que f, ay, se ve un poquito sin línea, vamos a quitarlo. Ok. Tenemos que es f de x2, x1, pues va a ser igual a f de x2 menos f de x1 sobre sus extremos de nuevo, que es x2 menos x1. Y esto nos va a dar que es el valor de f de x2 viene siendo 1.609438 según nuestra tabla de datos, menos f de x1 que es el 1.386294 sobre los extremos. Los extremos viene siendo el 5 menos 4. ¿Ok? Entonces, esto nos da un valor de 0.223144. Ok. Ya tienes el f de x2, x1, que es la primera diferencias divididas, así le llaman, según la tabla que tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a sustituir los valores en B2 ahora sí. Entonces, B2 va a ser igual a la diferencia dividida de x2 y x1, pues nos dio un valor de 0.223144 menos la otra diferencia dividida de x1 con x0, que es 0.462098. ¿Ok? Todo eso entre x2 menos x0, que es el 5 menos 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso nos va a dar que es igual a, vamos a darle igual a menos 0.0597385. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos los valores de b que necesitamos sustituir en nuestro polinomio. Te recuerdo, vamos a subir un poquito esto. Te recuerdo que el polinomio decía de esta forma. F, ahí está, f de 2x es igual a b0 más b1 que multiplica a x menos x0 más b2 que multiplica a x menos x0 por x menos x1. Entonces vamos a realizar la sustitución, ¿ok? Entonces sustituimos los valores que tenemos y tenemos que f de 2
de x es igual a b0 que nos dio un valor de 0, ¿ok? Más lo que es el b1 que es 0.462098. ¿En qué valor nos interesa de x? Pues nos interesa en el valor de 2, menos lo que vale x0. x0 vale menos 1. Bueno, 1 positivo, ¿no? El negativo es por la fórmula. Más lo que vale 2. En este caso, b2 nos dio negativo. Menos 0.0597385. Esto multiplica, acá lo voy a poner porque ya no me va a alcanzar a escribirlo y lo voy a continuar en esta línea, que multiplica a 2 menos 1 por 2, lo que vale x1, que es 4. 2 menos 4. Finalmente, la aproximación o el ajuste en ese punto, es 2, de x va a ser igual a 0.581575. Entonces, esta es la aproximación que nos da con un polinomio de grado 2. Ahora, como nos están preguntando sobre el logaritmo natural de x, o sea, sabemos que estamos trabajando con el logaritmo natural de x, sabemos, si nosotros lo sustituimos en la calculadora, sabemos que el logaritmo natural de 2, que es en el punto que nos interesa, su valor completo nos daría 0.6931471806. Este sería su valor verdadero, porque tenemos la manera de conocerlo a través de la calculadora. Y estos datos que nos dieron nos están informando que viene siendo de un logaritmo. Pero recuérdate que en la industria o donde vayas a trabajar, el proveedor solamente te va a entregar los datos, no te va a dar la función de dónde salen las cosas. Por lo tanto, tu interpolación no la vas a poder calcular respecto a un valor verdadero. Aquí sí tenemos esa forma de hacerlo, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos el error, nos quedaría que valor verdadero 31471806 menos valor aproximado que nos dio, pues fue el punto 581575 sobre el valor verdadero 6931471806 por 100 nos da un error de 16.09%. Entonces, espero que te haya quedado claro lo que son la interpolación de Newton, que trabaja con diferencias divididas, ¿ok? Entonces, si te piden un polinomio de grado 3, pues la cuestión se complica más, porque tendrías que sacar una B3. Y la B3, ¿cómo quedaría? Más o menos utilizando las fórmulas que te di. La B3 te quedaría, vamos a ponerle este color para que entiendas, pues una B3 te quedaría de esta forma. F desde X3, X3, X2, X1 y X0. Entonces, esto sería la equivalencia de tener F de los primeros tres datos, que sería X3, X2, X1, menos los otros últimos tres, que sería F de X2, X1, X0, entre los extremos, que es X3 y X0. Entonces te quedaría que es X3 menos X0. ¿Ok? Tú tienes esta que está aquí.
esta que está aquí es tu B2 en realidad, esta. Pero lo que no tienes es esta y tendrías que sacarla. Ahora imagínate que te pongan un polinomio de grado 5, 6 o 7. El cálculo es exhaustivo. Por lo tanto, te voy a enseñar ahorita cómo hacerlo a través de una tabla.